Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Es una inmensa alegría estar todos juntos hoy, porque para nosotros tenemos compañía, tenemos visita, los tenemos a ustedes, queridos oyentes, tenemos a Jesús y a María y el Espíritu Santo que nos envuelve a todos hoy. Así que la verdad que más no podemos pedir, estamos tocando el cielo con las manos, queridos oyentes. Bueno, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, querida princesa, buenas tardes, queridos oyentes, buenas tardes, querido amigo Mauricio, que nos pone en contacto con todo el mundo. Y hay Muchas que presentarlos, gracias, ya sí. los conocen, por eso, pero hoy tenemos la super visita. la conductora debe presentarlos. Sí. ¿Con quién estamos hoy, amor? Bueno, tenemos a María José, que ella es catequista y amiga de nosotros, sobre todo nuestra, sí. Y mi especial consejera, todo, reparadora, todo. Y acá tenemos al padre Lucho. Sí, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Y compañero de la radio también. Así que... y hoy un tema hermosísimo: renovación carismática y misa carismática. Porque ahora, que gracias a Dios y a la Santa Virgen, este domingo es nada más que viva Cristo Rey, y después el Adviento, qué mejor que empezar ya a paladear un poquito ese Adviento con la fuerza del Espíritu Santo a través de la renovación carismática y de la misa carismática. Y por eso la presencia del Padre Lucho y de María José, catequista, que también ha estado en misas carismáticas. O sea que hoy oyentes, Marisa y Daniel van a hablar muy poco, ellos van a hacer el programa, porque nosotros venimos a aprender, ¿no, amor? Sí, tenemos que aprender, un montón, tenemos que aprender como dice la Virgen. Y María José también, capaz que nos da también unos flashes ahí de la reparación también. Va todo incluido. Es un hermoso programa. Así que, queridos oyentes, apronte el lápiz y papel y cualquier cosa que quieran compartir esta tarde. Nos llaman al 2903-0094, aquí Estudios Centrales. Repito, 2903-0094. O por SMS o WhatsApp al 095-860-333. Así que ya con eso pueden irse aprontando a ver qué preguntas tienen. Y bueno, le preguntamos entonces al padre Lucho, ¿qué es la renovación carismática, padre Lucho? Bueno, muy bien. No, es un gusto, la verdad que es un tema que me encanta y puedo hablar horas de esto. Bueno, desde ya invito a la audiencia en mi canal de YouTube, que es Lucho Ferrés. Tengo un video que es de 40 minutos más o menos, que habla justamente sobre los orígenes de la renovación carismática en el Uruguay y toma fundamentos del libro del padre Lizaga, Memorias de un cura, donde él mismo cuenta en una autobiografía. Él fue el quien trajo la renovación carismática al Uruguay, así que desde ya les cuento que está ese material a disposición por si alguien luego quiera profundizar o tener más detalle sobre este tema. Bueno, la renovación carismática en sí es hoy en día se la llama una corriente de gracia para toda la iglesia. O sea, se la distingue de un movimiento, se la llama así corriente de gracia para toda la iglesia. Surgió como renovación carismática, surgió en el año 1967 en Estados Unidos, pero en sí no es nada nuevo, sino que vuelve a ser presente la experiencia sobre todo de Pentecostés y lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Aquí a Uruguay justamente la trajo el padre Lizaga en el año 1970, así que fue prontamente, ¿no?, para lo que eran las velocidades de ese entonces, que no eran las velocidades del hoy. El padre Lizaga cuenta en este libro, en su autobiografía, cómo se comunicaba mediante carta y cassette en otra época con un sacerdote de Estados Unidos donde ya estaban viviendo esto y bueno, realmente para lo que era ese entonces, que capaz que hoy nos cuesta meternos en ese tiempo de comunicarse y grabar y mandarse cassettes o escribir cartas, mandar cartas de puño y letra,
bueno, 3 años realmente fue algo muy rápido. En Latinoamérica es de los primeros países donde llega la renovación carismática, y sobre todo se buscaba esto, que es vivir esta experiencia de Pentecostés. En la renovación carismática hay una experiencia que es fundante, digámoslo así, que es lo que hemos llamado el bautismo en el Espíritu Santo, que, bueno, se le llama bautismo justamente porque Jesús lo llamó así. Jesús mismo dijo: serán bautizados. Y se lo distingue obviamente del bautismo sacramental. Es distinto del sacramento del bautismo, pero es una experiencia donde uno es sumergido, porque la palabra bautismo en sí significa ser sumergido. Uno es sumergido en el Espíritu Santo, y esto produce realmente en uno, bueno, primero que se vivencia de maneras muy distintas. Sí. Es una experiencia espiritual muy profunda, muy linda. Hay gente que lo vive como gozo. Bueno, yo lo viví como gozo, como paz, pero las personas, bueno, Dios obra de manera personal en cada uno, y no va a ser siempre igual. Y esta experiencia sobre todo produce en uno una transformación, una conversión que es externa, que es evidente. O sea, es más allá de una emoción. O sea, Dios obra en uno una transformación que es evidente a los ojos de los demás. Así como los apóstoles pasaron de tener miedo a ser personas valientes y salir a evangelizar después de Pentecostés, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, bueno, nuestra vida cambia, y eso es evidente para los demás también. Así que es algo que objetivamente hay una evidencia. Uno puede ver el cambio de una persona que recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Junto con esto, bueno, hay un pack muy grande de lo que llamamos los dones carismáticos, que están todos, bueno, como siempre digo, esto tiene fundamento bíblico. Está toda la palabra en el libro Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, en las cartas a los Corintios. Bueno, hay un montón de fundamentos bíblicos de todas estas experiencias, y junto con el bautismo se pueden dar otros dones que puede ser, por ejemplo, el don de lenguas, el don de sanidad, el don de ciencia, el don de profecía. Bueno, hay una cantidad de dones muy lindos que hacen que la comunidad empiece a experimentar de manera sobrenatural la presencia de Dios, con una vivencia también así de milagros, entre comillas, ¿no? Sanaciones, bueno, cosas muy muy lindas, muy fuertes también, que se empiezan a dar, y bueno, luego la gente lo disfruta también y lo busca, ¿no? Bueno, nosotros vimos las misas carismáticas del Padre Elizaga, donde, bueno, venían multitudes de todo el Uruguay justamente buscando esta vivencia, y bueno, es algo muy muy lindo que hoy, gracias a Dios, se extiende cada vez más en la iglesia en todo el mundo, y nos invita a estar formados, a poder entender bien lo que es. Hay gente que a veces se ha confundido, ¿no? Y ha pensado que la renovación carismática por ahí es otra cosa, como la apariencia externa, como los bailes o otro tipo de cosas, pero en sí la renovación es la experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Ese es el fundamento, el núcleo, ¿no? El poder, la presencia del Espíritu Santo, lo que vemos en el libro Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, y todo lo que es la iglesia primitiva. Entonces se busca la renovación, esa corriente de gracia, que en sí es eso, es como volver o de alguna manera restaurar o renovar esta iglesia que encontramos en Hechos de los Apóstoles. ¿Y tú? Perdón que te interrumpa, antes que María José, sí, desde México. Qué lindo. Sí, bueno, ahí hay mucha renovación carismática. Pero están escuchando desde México. Sí. Entonces, o sea que hay Radio María México, pero este señor que se llama Fernando dice:
Muy feliz miércoles y qué hermoso comenzar esta semana hablando de nuestra querida misa carismática. Bendiciones a la comunidad de Radio María Orante y agradece a Dios todos los beneficios que a través de la misa carismática obtuvo. Sí, en México hay países que tienen muy desarrollado, o más que otros países, como por ejemplo México. Acá en Latinoamérica, ¿no? Colombia, Brasil, son países donde ha crecido mucho más. En Uruguay lamentablemente somos poquitos, pero bueno, con ganas de crecer. Claro, por eso hoy lo estamos enseñando todo, ¿no? Le estamos dando la oportunidad que se unan también. Entonces, y donde tú das las misas allí en su capilla, padre, el Apostolo, es sí, la misa yo hago carismática. Justamente yo empecé a hacer, que hago todas las semanas, pero no es en la misa, es luego de la misa. Entonces en sí no sería misa carismática. Yo hago los viernes, todos los viernes hago primero la misa normal y después hago un espacio de oración carismática que dura 1 hora más. Es con el Santísimo, con alabanza, adoración, intercesión, sanación, liberación, con todo. Pero bueno, cuando yo llegué, como no había experiencia de carismática como tal, no quise hacer misa carismática, si bien he hecho en muchos lugares misas carismáticas, no quise que fuera como una imposición el decir, misa carismática, el que viene a misa tiene, no. Dije, qué lindo. Es la misa, el que quiere viene a misa y se va, pero la realidad es que todo el mundo viene a misa se queda. Sí. Pero no es como tal una misa carismática, sino es un espacio de renovación carismática, de oración luego de la misa que tiene todas estas manifestaciones de las que hemos hablado, que son vivencias fuertes del Espíritu Santo, donde hay manifestaciones del poder de Dios y muchos testimonios a lo largo de todos estos años. María José. Bueno, compartimos con el padre Luis porque parte de mi vida se desarrolló en la comunidad de Belén con el padre Julio César Elizaga. Entonces, digo, es un antes y un después. Y puedo decir que nos enseñó a tratar con el Espíritu Santo, porque en realidad, claro, uno, no sé, mi experiencia era Dios Padre, y después Jesús, pero el Espíritu Santo es el desconocido, ¿no? Entonces, realmente fue una de las cosas, es un antes y un después, realmente. Él antes decía, podéis vivir la misa, en aquel tiempo decía, en blanco y negro, y después de eso, que tenés esa experiencia con el Espíritu Santo, es tecnicolor, me acuerdo que decía. Y se da tal cual, eso de salir, una de las cosas que podés comparar, salir a evangelizar, salir a compartir con otros esta experiencia. Y se nota, porque hay un antes y un después. De repente, digo, en mi caso, me acuerdo que yo era muy tímida y no hablaba, no hablaba. Cuando tuve esa efusión con el Espíritu Santo, yo dije, pero acá, ¿cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo puedo hacer esto? Y me anoté para ser catequista. Entonces, de ahí empezó. A los 16 años, digo que yo empecé a ser catequista, pero es porque después que tuve justamente esa experiencia, y claro, si ahora yo digo que yo no hablaba y durante 3 años estuve en una comunidad y no hablaba, va a decir, no, pero esto es raro. Pero es eso, te lleva, te impulsa a compartir con los demás esa experiencia, ¿no? Y se va notando en cuanto a la oración, en la acción también, ¿sí? O sea, se une la oración y la acción. Si hay solo oración pero no hay acción, algo no está muy bien. Y durante todo ese tiempo experimentamos con muchos hermanos, porque fue impresionante la cantidad de personas que venían, no solo del barrio, sino familias, y después se fue extendiendo a diferentes barrios de Montevideo. Pero era porque
nosotros invitábamos, ¿sí? Gente de nuestros estudios, vecinos, amigos, conocidos, y entonces se iba extendiendo esta corriente del Espíritu Santo, y bueno, y las misas, y de hecho, decían, pero en algún momento llegaron a decir, pero qué pocos que son. Claro, éramos pocos porque en realidad en la parroquia, porque se fue extendiendo a los diferentes departamentos. Entonces, uno va a ver que hay, no sé, yo he tenido la bendición de encontrarme con hermanos que son de esos tiempos y están en diferentes ministerios esparcidos, ¿sí? Pero con esa impronta, ¿sí? Con el trato de la Santísima Trinidad. Y bueno, y siempre te encontrás, ¿no? Te encontrás con hermanos de otros países y tienen como ese sello, ya te das cuenta que decís, bueno, por aquí, ¿sí? Y sin decir nada, después te das cuenta que claro, han tenido esa experiencia, ¿sí? En esa renovación, ¿sí? Que no es algo reciente. Ya los apóstoles, después de que Jesús muere, junto a María en el cenáculo, experimentan esto, ¿no? Tan fuerte y tan lindo. Claro. Viste, Marisita, que tanto el padre Lucho como María José coinciden, bueno, en la corriente de gracia, ¿no? ¿Verdad? Que reciben en la misa carismática, pero también en el bautismo en el Espíritu Santo. Tú lo marcaste con los apóstoles y María en el cenáculo. Eso debe ser muy fuerte, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y después coordinaste con que salís transformado. María José lo dijo, porque esto no está coordinado, María José vino a visitarnos, saliste transformado. Y María José dice, yo no hablaba nada, tenía 16 años y salí a ser catequista. Sí. Eso es alguna realidad que pasó a través de la misa carismática, ¿no? ¿Verdad? Y recibir los dones del Espíritu Santo. Y cada uno lo recibe, bueno, de una manera, como decía, personal, y uno va escuchando testimonios y son siempre distintos. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, lo viví como un momento de mucho gozo, de mucha paz. Es como un momento donde hay cierta sensibilidad espiritual, porque uno experimenta, es una experiencia real que uno siente, que justamente aleja las dudas, te da certeza del amor de Dios, de la misericordia. Yo lo viví, por ejemplo, en mi habitación, en un momento de oración personal. Hay gente que los vive en una oración en grupo, en comunidad, o sea, son experiencias muy distintas. Hay gente que por ahí llora, por gente que puede saltar, cantar, no sé. Es muy personal. Pero en todos los casos también se ve eso, se ve una evidencia exterior, se ve una conversión. Cuando realmente el Espíritu Santo pasa de esta manera, o sea, hay una transformación real, hay una conversión, hay una vuelta a Dios, hay una vida que pasa a ser de mayor servicio, de mayor vocación apostólica, o sea, se nota. Y en general el bautismo viene acompañado con otros dones, como decía, y uno pasa a moverse bajo el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya no es uno, no es el pensamiento de uno, no es la fuerza de uno, sino que es el Espíritu Santo que nos usa. Y por eso se vuelven a ver milagros hoy. Hoy se vuelven a dar milagros, sanaciones, bueno, un montón de obras sobrenaturales, porque es el Espíritu Santo que nos usa, o sea, es Él. Y eso, bueno, es como un pack, es como un paquete que viene ahí en abrirse así al Espíritu Santo de esta manera, que como digo, es lo que vivieron los apóstoles. Tenemos mucha referencia bíblica, el propio San Pablo habla muchísimo de esto, de cuánto él oraba en lenguas, de cuánto él buscaba los dones de profecía. Bueno, ahí tenemos mucho para poder profundizar en la propia escritura.
Impresionante. No, por ahora no. Impresionante. Después cuando termine el programa, porque ahora no, todo eso que acabas de decir, padre, después te lo voy a comentar, y que me estaba recordando una cosa, pero que siga hablando el padre porque lo mío es al final. Bueno, y vamos a hacer una oración. Bueno, sí, cómo no. Te damos libertad. Bueno, vamos entonces a pedirle al Señor que nos regale justamente esta hambre y esta sed de su presencia, especialmente de poder ser amigos del Espíritu Santo, de tener una relación de intimidad, donde podamos ser sensibles a ser guiados por el Espíritu Santo, a escucharlo en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, para que Él nos pueda usar con su gracia, con su poder. Nos presentamos, Señor, ante ti con sed, con hambre, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón sediento, para que seamos llenos de tu presencia, para que seamos llenos de tu Santo Espíritu, para que seas tú mismo usándonos como instrumentos de tu Evangelio, de tu gloria, de tu misericordia, para que a través de nosotros puedas alcanzar más personas, más corazones, que podamos como iglesia estar experimentando, viviendo un nuevo Pentecostés, nuevamente las maravillas de tu gracia, que puedas, Señor, seguir mostrando, manifestando tu victoria sobre la muerte, sobre el pecado, que puedas seguir manifestando, Señor, tu gloria en tantos signos y prodigios, en tantas señales y en tantas conversiones, que sigas, Señor, alcanzando cada vez más y más corazones para la gloria de tu santo nombre. Amén. 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 Hermoso. Bueno, ahora te quedaríamos entrar en cuáles son las partes de la misa carismática, cómo se celebra, qué es lo principal de toda esta misa por ser carismática, ¿no? Bueno, justamente entonces una misa carismática es una Eucaristía, una celebración donde se pone un acento, ¿no? En sí, como se dice, teológicamente toda misa en sí es carismática, pero entre comillas en las misas carismáticas se pone como un acento en esta vivencia del Espíritu Santo, donde hay como una manifestación de todo esto que hablamos. Nunca son iguales, o sea, las misas carismáticas, yo iba a distintas misas y siempre, no es que sea un esquema rígido, sino que se busca que sea algo más espontáneo, donde el Espíritu Santo se manifieste con su libertad, ¿no? Como dice Jesús, el Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere, como quiere. O sea, la misa de por sí tiene sus partes y su rito que es fijo, y eso de alguna manera no se toca, pero sí en ciertos momentos se le agregan partes, por decir así, donde a veces, por ejemplo, se da en el acto penitencial, a veces se dan las oraciones de los fieles, a veces se da luego de la comunión, o a veces al final de la misa se abren momentos de oración que están dentro de la misa, donde pueden haber cantos, donde pueden haber alabanza, adoración, donde se empieza a vivir estos dones, como estos dones carismáticos, como la oración en lenguas, el canto en lenguas. Se puede dar, por ejemplo, el don de profecía. Bueno, se da una cantidad de vivencias muy muy lindas. Son misas que por ahí van a ser obviamente un poquito más largas, pero donde se le da este espacio a esta manifestación del Espíritu Santo, y bueno, es algo que realmente se disfruta, se vive cuando se vive realmente, ¿no? La gente, bueno, lo busca, lo disfruta, y bueno, uno mismo, ¿no? Yo mismo también, es algo muy muy lindo. Sí, ya se nota, padre, lo transmite, sí se siente. Bueno, y entonces seguimos entonces para avanzando un poco más. ¿Y cómo se desarrolla entonces todas estas misas?
vemos que al haber participado, vemos que algunas personas al recibir el descanso, como le dicen, como que es... Sí, esa es otra experiencia que se llama el descanso en el Espíritu Santo, que bueno, a veces se da bajo la oración de intercesión, cuando se da la imposición de manos, o a veces no, a veces puede ser algo que se dé entre comillas solo, pero en sí es un momento donde de alguna manera uno experimenta la presencia de Dios de tal manera que experimenta, por decir un afloje. Sí, por eso hay gente que dice, ¿es bueno o malo? No, se le llama descanso, pero bueno, sí, justamente es algo que bueno, no son cosas que uno tiene que dejar que se den solas, ¿no? Sí. Tampoco ni buscarlo así como muy de gusto, no, uno tiene que dejarle libertad al Espíritu Santo que haga lo que Él quiera, y cuando uno experimenta el descanso es eso, ¿no? Uno experimenta la presencia de Dios de una manera que te afloja, que te suelta, que es muy grato, que uno vive este descanso, de repente es un momento de gozo, de renovación, sí, de paz, y también y te es lleva, algo te vuelca al muy, cielo, muy lindo. Sí. Que hace el suelo. Sí, ¿verdad, María José? ¿A vos también te pasó? Y sí, pero porque hay todo un camino de entrega. Tú vas entregando todo, entonces en un momento de tanta entrega que haces, descansás en Él, ¿sí? Es como estás en sus brazos, ¿sí? Entonces quedas hasta más livianito. Sí. Hay gente que dice, ay, pero se golpearán, les dolerá. No. Porque como dice él, no vas a andar buscando, y tampoco, ay, no me tiro, no, porque quizá, no, ni me tiro ni nada, descansás, simplemente. Fue tanta la entrega que has venido haciendo, que bueno, como entrega del alma, del cuerpo, de la mente, del corazón, Él actúa. ¿Sí? Y ahí se dan también muchas sanaciones, se da mucha liberación también. Hay personas que tienen el don de llorar, ¿sí? Y eso te terminas liberándote, ¿sí? Entonces, y bueno, y también muchas veces el Espíritu Santo, a través de los dones de profecía, aconseja, ¿sí? Y le dice a todos los fieles, a la comunidad, que, a ver, en muchos casos también, en qué está fallando la comunidad, qué es lo que espera, cómo tenés que ir caminando, de qué manera. Sí, la verdad, te puede amonestar también, o sea, si no, como es amor, realmente es el amor entre el Padre y el Hijo, que quiere que estemos bien, de la mejor manera. Entonces, la verdad que es una muy buena experiencia, una linda experiencia. Y abundancia de dones, por supuesto, porque el Señor, por más que dice, dones, virtudes, frutos, o sea, también tienen frutos, ¿sí? No, es impresionante, la verdad que es muy bueno, muy grato, muy grato. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y el papel entonces del Espíritu Santo es que se manifiesta esa presencia en cada uno de los que vivimos esa misa. Y la verdad que después, cuando salimos a enfrentar la vida, pero de otra manera. O sea, que capaz que teníamos un problema, teníamos como una inquietud, y luego de esta misa carismática vemos el problema de otra forma. Claro, de otra manera. Idealmente, más allá de la misa, una persona que sería carismática debería ser una persona que cultive una intimidad constante con el Espíritu Santo, que eso trasciende una misa de una vez por semana, o sea, una persona que sea de verdad carismática, sino una persona que tiene una relación de intimidad con el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo te puede usar en cualquier momento, o sea, un lunes de tarde, un martes de mañana, un miércoles de noche, estés donde estés, que el Espíritu Santo te pueda usar, como usaba a los apóstoles, o sea, en tu trabajo, en tu casa, te pueda dar una palabra, te pueda inspirar un pensamiento. Entonces eso va a producir una manifestación del poder de Dios, que no es la fuerza de uno. Entonces es mucho más que ir a una misa carismática, o sea, es uno ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Como habla hecho de los apóstoles, ¿no?
ellos fueron llenos del Espíritu Santo y nuevamente en los capítulos siguientes, más allá de Hechos 2, vuelve a decir que ellos eran continuamente llenos del Espíritu Santo. Entonces una persona que realmente no es simplemente que va a una misa, o no, es una persona que está llena del Espíritu Santo, que tiene una intimidad, que el Espíritu Santo la usa. No tiene que ser un sacerdote, no tiene que ser una monja, pero sí tiene que ser una persona que tenga una comunión, una intimidad, que el Espíritu Santo la use de verdad. Eso sería en el fondo una persona que sea de verdad, entre comillas, carismática. Qué profundo, ¿eh? La verdad que sí, que es hermoso. Y sí. Una pregunta que acá apareció y que tiene que ver con eso, de parte de Nelly, dice si hay que ir siempre a las misas carismáticas o se puede ir periódicamente para, entendió bien lo que dijiste de estar llena con el Espíritu Santo. Claro. Pero dice, ¿es necesario siempre las misas carismáticas o vas cuando sentís la necesidad o tenés que hacerlo con una cierta regularidad? Y bueno, para mí, como decía, el acento es uno, ser una persona llena y usada por el Espíritu Santo. Es lo que ella me marcó acá. La realidad es que bueno, cuando uno vivencia eso, busca, o sea, si yo conozco un lugar, una experiencia donde el Espíritu Santo está de una manera más visible o más palpable o lo que sea, yo voy, porque si soy una persona del Espíritu Santo, yo voy. O sea, es como si me gusta el fútbol y quiero ir al estadio a ver un partido. Cuando uno realmente está con ese clic en la cabeza, o está en esa frecuencia, o está en ese canal, vos vas a donde sea. Es como la persona que es fan de, no sé, de una cantante y viene a cantar y va, o sea, vos vas a donde sea porque estás sediento, estás hambriento. Entonces, en realidad, si bien no es, pero sí vas a ir porque o sea, es como tu sintonía, es como tu frecuencia. Realmente, bueno, uno lo busca. Yo, en lo personal, me encanta cuando veo manifestaciones sobrenaturales. Me encanta, no sé, escuchar a alguien que, aunque no sea yo, si escucho a alguien que Dios lo usa en un don de profecía, en un don de sanidad, en lo que sea, aunque no sea yo, aunque sea otro, me encanta verlo, me encanta, o sea, realmente uno lo termina buscando porque es como que estás en esa frecuencia, como alguien que está con la cabeza en el fútbol o en la música. Claro. Y estás atento y siguiendo eso, uno está como atento y siguiendo, te querés como alimentar, que estás buscando ese alimento, sí. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se prepara la persona para recibir este tipo de misa carismática? ¿Cómo tiene que ir el laico? Bueno, sí, es como para ir a una misa carismática, es simplemente ir a vivir la experiencia. ¿Tiene que ir confesado? Claro. Sí, gracias mejor. Sí. Más confesado mejor es. Claro. Otra cosa es si, por ejemplo, decís, bueno, quiero buscar el bautismo, o quiero buscar que el Espíritu Santo me use, sí, obviamente ahí sí hay que, o sea, lleva, también es una disciplina, uno va creciendo. Yo busco, por ejemplo, en lo personal, crecer constantemente. Es un camino que no tiene límites y uno puede constantemente crecer. Uno puede constantemente porque, bueno, es como ir cultivando una relación de dependencia con el Espíritu Santo. Es algo de todos los días, es algo que siempre se puede crecer y, bueno, obviamente implica una santidad de vida, o sea, lejanía del pecado y arrepentimiento, eso de cabeza, pero implica que irle pasando como al Espíritu Santo el protagonismo
las distintas áreas de la vida de uno, y eso también se concretiza mucho en la oración, que es donde uno de manera concreta hace como esas renovaciones, o sea, implica una vida de mucha oración, implica una vida obviamente de lectura de la palabra, bueno, una vida sacramental, o sea, es realmente algo que nos implica al 100%. Me estaba acordando ahora cuando él hablaba que el padre Lizaga siempre nos decía, es como que yo voy manejando un auto y le paso el volante al Espíritu Santo. Es así. Me acordé así tal cual porque él nos decía eso. Bueno, ahora maneja tú. Y vamos a llegar a muy buen puerto, siempre, siempre. Por eso, claro, tenemos que estar preparados porque el Espíritu Santo, a estar atentos a lo que Él nos dice, ¿sí? Y ya no nuestra voluntad, sino su voluntad. Entonces siempre vamos a llegar a buen puerto, vamos a hacer las cosas que en la divina voluntad, en el divino querer, y nos vamos a santificar, porque es tanto así. Entonces se crea, claro, como dice él, ese nexo de oración, ¿sí? Ese trato con Él personalmente. Estamos haciendo las cosas en casa, ¿ok? Y bueno, y pedirle al Espíritu Santo, guíame en esto, guíame en lo otro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo lo debo de hacer? Entonces eso, llegas a buen puerto. Pero para eso tiene que haber ese trato en todas las, en todo lo que hagamos, ¿sí? En todas nuestras acciones, decisiones e intenciones. Antes de hacer algo, bueno, a ver, Espíritu Santo, guíame. ¿Esto que debo hacer? ¿Qué te parece? A ver, dame, que yo pueda ver. Guíame. Te guía. Lo que más quiere es guiar. Es lo que decía el padre Lucho, la sintonía. Exacto. Al estar en sintonía es mucho más fácil comunicarse con Él y entender lo que te dice, ¿no? Y la misa eso lo vas absorbiendo. Me gustó la frase que dijiste, cuando estás en sintonía con el Espíritu Santo, cuando te empieza a llenar, buscas la misa. Qué precioso ese concepto, ¿no? Claro. Es profundo, digo, es decir, Él mismo te lleva, como tú dijiste antes, carismáticas son todas las misas, pero acá está más presente Él. Qué bueno eso, ¿no? ¿Verdad? Porque un poco le estás sacando ese concepto que a veces tenemos mucha gente que somos de misa clásica, qué ruidosos que son o algo por el estilo, pero no, al contrario, es la alegría y la sintonía con el Espíritu Santo. Claro, sí, a veces hay gente que se ha quedado un poco con la forma externa. Ese es el problema. Que no siempre es igual. De todas maneras, no siempre, como digo, las misas carismáticas son distintas. Hay más sobrias y hay más estridentes. Pero una cosa es como la forma externa y otra cosa es el foco, que es justamente esa, la evidencia del Espíritu Santo. Bueno, esto que estamos haciendo es explicarle realmente lo que es la misa carismática. No lo externo, la forma, sino la profundidad. Exacto, o sea, hay veces que el Espíritu Santo te toma y, bueno, podés saltar y reírte, un montón de cantar, un montón de cosas, pero uno lo hace de la alegría, del gozo del que está lleno. Y bueno, el tema es que hay que soltarse, porque para el Espíritu Santo te use, tenés que confiar, soltarte. Y no tener miedo de qué va a pensar el que está al lado. Claro, genera romper ahí unas barreras. Pero bueno, para mí es muy lindo ver cuando el Espíritu Santo aparece con poderes. Me encanta. Bueno, y vos también te encomendás cuando ves los pacientes. Sí, bueno, eso lo iba a decir al final, pero ahora que haces memoria, lo que compartió el padre Lucho y la experiencia tuya, María José, hace años fuimos a una misa carismática, no sé de quién y en dónde, no me acuerdo. No se acuerdan con quién fue, ¿no? No me acuerdo. No con el padre Lizaga, no.
No, justo con el padre Lizaga no fue, pero que era una misa carismática. Explique, usted que sabe, la misa con o sea, allí. En Belén no fuimos nunca. Por eso. Yo lo iba a atender en Belén. ¿A qué hora es que tienen que estar? Yo sé que son los domingos, que tienen que estar a determinada hora. Hoy por hoy no sé si son 6:30, pero no estoy seguro. Pero hay que estar antes, tengo entendido, por que el lugar se llena. También allí. Hoy en día creo que es los domingos 6:30, pero 6:30, sí. Por las dudas, confirme, me llame. Confirmar allí. Hay que estar antes porque, como les digo, para tomar lugar, ubicarse bien también, para vivirla. Verdad que te interrumpa, lo que dijo el padre Lucho. Dijo que hay una enorme expansión, o sea que el Espíritu Santo está a todos lados, y como dijo él, hay misas que son distintas, y eso es una enorme ventaja. Él da la misa carismática. En mi caso es los viernes, la misa 5:30, y después de la misa renovación. Está esta oración carismática que dura como otra hora más. Sí, hay muchos lugares que tienen misa carismática, la parroquia de la Medalla Milagrosa. Ahí fuimos. Nuestra Señora del Carmen, la mayor, acá. Cordón. En el Cordón. ¿Con el padre Eric? Con el padre Eric. Sí, creo que el padre Eric iba a hacer la Teja también. Y en la Teja, en la Sagrada Familia, en Carlos María Ramírez. Hay distintas posibilidades, sí, hoy en día. Igual en Uruguay es poquito igual, es poquito. Hay que crecer mucho todavía, hay que crecer. Se va con esto, hoy no lo dudo. Ya la semilla está. Lo que contaba era que cuando fuimos, estoy segurísimo, no sé, Marisita, recordame, ¿no fue en la Medalla Milagrosa que fuimos? La primera misa carismática, al menos que fui yo. Puede ser, es un lugar ahí grande hace años. Que hay hace muchos años. Y bueno, a partir de ahí, ella te lo puede decir, yo cada vez que voy a ver a una persona como médico, me encargo al Espíritu Santo, porque me parece que es más importante que yo, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Entonces, Pero aprendiste ahí después que aprendí ahí, exactamente. Antes no me daba cuenta, y ahí aprendí. Y además, antes, como cuando vas a atender a una persona, llevas cierta atención, llevar cierto estrés, porque no te querés equivocar. Pero cuando vas, y que yo lo hago siempre desde que fui ahí, digo, bueno, ahora Espíritu Santo, arreglate y decime qué querés que haga. Y gracias a Dios, como que tenés más tranquilidad y se la transmitís a la persona y a la familia. Exacto. ¿Puede ser, padre? Sí, exacto. Eso que es esencial en sí de la vida cristiana, ¿no? El propio Jesús, que dice que fue conducido por el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando va al desierto, dice fue conducido por el Espíritu Santo, que antes que eso había pasado el bautismo, donde desciende sobre él en el Jordán. Santo. Y en los apóstoles lo mismo. Hay momentos donde se menciona explícitamente que son conducidos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, San Pablo llega a ser encadenado por el Espíritu, como diciendo, me lleva como él quiere y yo voy ahí. O sea, es muy del propio de la vida cristiana el hecho de que el Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca en todo. Debiéramos empezar nuestra jornada yo también le agradezco. Eso lo hacemos, nos despertamos y le encomendamos la jornada y agradecemos a Dios y que el Espíritu Santo maneje nuestra jornada. Le pedimos a los oyentes también que lo hagan, que claro, a veces estás tan tan llevado por la actividad que a veces uno sale y no se da cuenta que a veces le faltó hacer eso, ¿viste? Encomendarse, como ustedes dicen, al Espíritu Santo. Ustedes lo hacen, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí. Ese trato, hay que generar ese trato. Él está esperando, está disponible. ¿Y cuál es la oración que tú haces? Yo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar
de todos los bienes, bueno, ahí Sí, me... sí. Bueno, Pero sí, Sí. nomás, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Y con eso, ya está. Hasta, y si le pedimos a María que le pida a su esposo el Espíritu Santo, eso es seguro. La señora Sí, Carolina dice, nunca fui a una misa carismática, pero ni bien tengo oportunidad, ella es de Bella Unión, va a ir. Ok, sí, creo que allá tengo idea que hay algo. Bueno, Pero viste lo que se generó de escribir y descubrir la esencia de una misa carismática. Porque eso es importante. Mirá que siempre hablamos con Marisa, el desconocimiento, enseñando la vivencia. pero el desconocimiento que tenemos los laicos de todas estas maravillas de la iglesia, ¿no? Sí, de repente vuelvo a repetir que en mi canal de YouTube, Lucho Ferrés, hay un video que desde 40 minutos... Hoy se va a volver viral ese video. Que está justamente cuenta todo esto con citas del libro del Padre Elizabeth y citas bíblicas. O sea que es un video que está como bien armadito, donde uno puede tener el desarrollo de todo lo que es esto, el bautismo en el Espíritu Santo, la renovación carismática, la oración en lenguas. Bueno, está como ahí bien armadito por alguien que quiera profundizar y bueno, ver de repente esta base bíblica. Bueno, ahí van a aparecer las citas, todo, ¿no? Para los que quieran seguir profundizando. Qué bueno, qué bueno. Amor. Quedamos embelesados. Bueno, y le preguntamos también qué papel juega toda la comunidad en la participación activa junto con los fieles en la misa carismática y cómo pueden ellos también contribuir a hacer de esta celebración un encuentro con Dios y el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo hace toda esa comunidad? En mi caso, que a mí me pasa como sacerdote, bueno, la comunidad es totalmente protagonista. Yo, como sacerdote, desde el lugar del sacerdote, me doy cuenta que respondo distinto según cómo está la comunidad. En momentos donde la comunidad está más metida, por decir así, yo puedo dar más que si no. Y no es algo que yo maneje, porque yo esto a veces lo intento explicar, no es como que yo vengo a ser un actor y vengo con... No, yo soy como espontáneo y me dejo guiar. Y cuando tengo como una demanda mayor, por decirlo, o algo, yo noto que puedo dar más. Entonces es como una sintonía mutua donde se va construyendo juntos y lo vivo. Hay veces que me doy cuenta que no puedo dar todo lo que tengo porque la gente no está con el hambre o con la sed de mandarlo. O sea, es realmente cualquier persona en su lugar, en su oración, en su alabanza, en su adoración, se va a hacer protagonista de lo que se esté viviendo en ese momento. O sea que es individual de cada uno, lo que ustedes dijeron. O sea, se da juntos, pero cada uno puede hacer la diferencia. Claro. Cada uno puede hacer la diferencia. Y en tu experiencia como laica, María José, ¿cómo participás en estas misas? En realidad, mira, ahora actualmente no estoy yendo, pero sí llega un momento que todos están en la misma frecuencia, ¿sí? De alabanza, de qué es lo primero que tenemos que hacer, alabar al Señor, ¿sí? Alabar a la Santísima Trinidad, y dejar toda nuestra oración en manos de Él. Y cuando hay una característica, cuando estás muy empapado con esto del Espíritu Santo, que mantenés esa relación, no te importa el tiempo, es más, quisieras que no terminara el tiempo en una celebración, ¿sí? Que se prolongue lo más, porque estás en plenitud, ¿sí? Entonces no es como en otros lados que de repente dices, ay, es cuando termina, ay, que tengo que... No, es diferente. Entonces es como dice él, pero se da, claro,
según la comunidad como esté, nosotros me acuerdo que nos preparábamos para la misa, claro, con la oración, con el ayuno, ¿sí? O sea, hay armas que el Señor nos ha dado que nosotros las podemos perfectamente utilizar y se dan, por ejemplo, cuando dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos y bueno, y cuando estás intercediendo por enfermos, ¿sí? Y ves los frutos, o alguien que viene con depresión, o alguien que, entonces, pero toda la comunidad está ahí, ¿sí? Al firme, y así sea una persona que esté internada o qué, ¿no? Pero que tiene que ver también con el don de intercesión, ¿sí? O sea, ahí también recibís ese don de interceder, porque si bien por el bautismo, sacramento, sos sacerdote, profeta y rey, sabés que tenés que interceder, pero no es con el Espíritu Santo actuando en ti, es totalmente diferente. Y entonces, si es en 1, 2 y una comunidad, sí, que se está preparando, que bueno, que sabe que tiene esa cita de amor, sí, que tiene esa cita de amor, que es una cita fuerte, entonces te preparás, porque querés saciar todo eso. De repente también vas a veces con algunos vacíos y bueno, y te querés saciar de eso, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo, cuando mayor sea la disponibilidad y la apertura, mayor actúa Él. Qué precioso. Así que... La señora Marta te manda acá una foto de la Virgen María junto a los apóstoles y el Espíritu Santo, Pentecostés, y te manda un corazón enorme que dice: gracias Padre Lucho, ahora interpreto la importancia de la misa carismática. Un corazón grande rosado le puso a los dos. Y eso es lo importante, ¿no? ¿Verdad? Difundir esto, ¿verdad? Hermoso el corazón. Sí, y el Sagrado Corazón. Y el Sagrado Corazón de Jesús, por supuesto. Flores. Te puso todo. Padre, y acá esta pregunta, como acá está, ¿y qué beneficios, tú ya los dibujaste más o menos, pero cuáles son los beneficios espirituales que tú dijiste que es independiente de cada uno, reciben los fieles en la misa carismática? Tú ya dijiste que son independientes cada uno, de ¿no? todo, ¿verdad? porque pueden haber gracias muy especiales, o sea, desde cosas como paz o gozo hasta cosas como una sanación física, una palabra profética, o sea, es un abanico enorme, gigante, o sea, Dios puede hacer cualquier cosa, o sea, desde que te sale un trabajo, milagros de, no sé, una restauración de un vínculo, son como inyecciones fuertes de Dios, ¿no? Que viene a actuar con poder y puede hacer cosas grandes. La verdad que es un abanico muy grande, puede hacer de todo. Y acá la señora Nelly dice una pregunta: ¿y a los sacerdotes de la misa carismática qué beneficios les da? Sí, fuerte. También lo mismo. A mí en lo personal, bueno, como sacerdote, ser carismático me ha dado vivir como, no sé cómo decirlo, en una profundidad, yo intercedo mucho por las personas y Dios me usa de estas maneras sobrenaturales, con manifestaciones de milagros, entre comillas, que no soy yo, es Él, ¿no? Él. Y eso lo tengo por ser carismático, o sea, realmente a mí me ha dado muchísimo y atrás de mí a la gente, no solo a mí. Entonces, bueno, es espectacular. Es espectacular. Entonces la invitación queda para que la gente vaya y concurra a las misas carismáticas, la del Padre Lucho entre ellas, la medalla. María José, ¿te acordás de alguna otra más? ¿En algún otro sitio acá más? En Nuestra Señora del Carmen, en el cordón, en el cordón con el Padre Eric, creo que es el tercer jueves, el tercer martes cada mes. Ayer ya tocó, en la parroquia de Belén también, y en la parroquia de Belén, por supuesto, que es la madre, en la Sagrada Familia está el Padre Eric. La iglesia Padre Eric, allá en La Teja. Si alguien está en Maldonado también, ahí está el Padre Henry. En Maldonado, sí, hay en distintos lugares, sé que hay. Sí, esparcido. Sí. Sí. Qué bueno. Qué siembra que hizo el Padre Lizaga. Sí. Un día vamos a hablar del Padre Lizaga, ¿eh? Capaz que en Adviento traemos al Padre Lucho y algún otro sacerdote que haya estado con él, porque tú te formaste con él.
Sí, obvio. Hay muchos sacerdotes, Y hay muchos obispos que se formaron. También. Debo decir, es una de las parroquias que tuvo mayor fruto en sacerdotes y en vocaciones. Y hasta ahora viene, sí. Pero había también una comunidad rezando, orando y ayunando. ¿Viste? Eso es todo lo bueno. La comunidad carismática. Y acá tenemos los frutos. Ay, María José. Bueno, desgraciadamente nos tenemos que ir, Marisita. Sí, vamos. Bueno, pero la verdad que fue un gusto estar todos juntos. Qué previa de Adviento, ¿no? Un disfrute. Qué previa de Adviento. Qué bueno, muchas gracias a los dos. Así que la verdad que quedamos pipones. Muy agradecidos, sí. Y lo único que nos queda decir entonces es Ave María y adelante. Siempre con el corazón en Dios. Salve María.